Llevas décadas pidiendo perdón por cosas que nunca necesitaron perdón. No con esas palabras exactas. Pocas veces fue tan directo. Fue más sutil que eso. Fue en la manera en que bajabas el volumen de tu opinión cuando alguien en la habitación parecía no querer escucharla. Fue en cómo te hacías más pequeño en ciertos espacios para que otros cupieran más cómodos. Fue en las veces que dijiste no importa cuando sí importaba. En las veces que dijiste estoy bien cuando no estabas bien. En las veces que dejaste pasar algo que no debiste dejar pasar porque el costo de no dejarlo pasar te pareció demasiado alto. Fue en cada momento en que elegiste tu incomodidad sobre la incomodidad de alguien más. Y lo hiciste tantas veces durante tantos años, que en algún momento dejó de sentirse como una elección y empezó a sentirse como quien eres. Pero no es quien eres. Es lo que aprendiste a hacer para sobrevivir en espacios que no siempre te recibieron completo. Hay una historia que los maestros budistas han contado de muchas maneras distintas a lo largo de los siglos. Esta versión es simple. Una estudiante llegó un día a ver a su maestra de meditación con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a ella y le dijo en voz baja que sentía que su presencia molestaba a las personas. Que cuando entraba a una habitación el ambiente cambiaba de una manera que ella interpretaba como señal de que sobraba. Que había pasado semanas preguntándose si el mundo no sería simplemente mejor sin ella ocupando el espacio que ocupaba. La maestra la escuchó sin interrumpirla. Cuando la estudiante terminó de hablar hubo un silencio largo. Luego la maestra se levantó, caminó hacia la ventana y señaló el sol de la tarde que entraba directo a los ojos de la estudiante obligándola a entrecerrarlos. ¿El sol te está molestando?, preguntó la maestra. La estudiante dijo que sí, un poco. La maestra asintió. ¿Y crees que el sol debería pedir perdón por eso? La estudiante no respondió. La maestra tampoco dijo nada más. Volvió a su lugar y continuó su meditación como si la conversación hubiera terminado porque para ella había terminado. La enseñanza estaba completa. Todo lo que faltaba era que la estudiante la recibiera. Esa noche, según cuenta la historia, la estudiante entendió algo que ninguna explicación adicional podría haberle dado con más claridad. Que brillar no requiere disculpa. Que existir no requiere justificación. Que el hecho de que tu luz moleste a alguien que prefiere la oscuridad no te convierte en responsable de su incomodidad. Este vídeo es sobre eso. Sobre el momento que para muchas personas llega después de los 50, en que el cansancio de achicarse se vuelve más grande que el miedo a ocupar espacio. Sobre lo que el budismo lleva siglos diciendo sobre la relación que debes tener contigo mismo. Y sobre por qué esa relación no es un lujo ni un ejercicio de egoísmo sino la condición de todo lo que genuinamente puedes dar al mundo. Bienvenido a Cuentos del Dharma. Lección 1. Lo que ahimsa realmente significa. La mayoría de las personas que han escuchado la palabra ahimsa la conocen en su versión más simple. No violencia. No hacer daño a otros seres. No agredir. No destruir. Es el principio que Gandhi llevó a la política y que el Buda enseñó como uno de los fundamentos de una vida ética. Y en esa versión, que es verdadera, ahimsa apunta hacia afuera. Hacia el trato que le das al mundo que te rodea. Pero hay una dimensión de ahimsa que se menciona mucho menos y que el Buda consideraba igualmente fundamental. La no violencia hacia uno mismo. El Buda fue explícito sobre esto. En el Dhammapada, una de las colecciones más antiguas de sus enseñanzas, hay una línea que se traduce aproximadamente así: puedes buscar en todo el universo a alguien que merezca tu amor y tu compasión más que tú mismo, y no lo encontrarás en ningún lugar. Esa línea no es metáfora. Es instrucción. Y sin embargo la mayoría de nosotros creció con exactamente la enseñanza opuesta. Crecimos en culturas que equiparaban el sacrificio propio con la virtud. Que decían que poner tus necesidades antes que las de los demás era egoísmo. Que el amor verdadero requería vaciarse. Que la persona buena era la que daba sin recibir, cedía sin pedir, aguantaba sin quejarse y se hacía pequeña para que otros cupieran mejor. Esas enseñanzas tenían buenas intenciones. Pero produjeron generaciones enteras de personas que aprendieron a ejercer compasión hacia todos excepto hacia ellas mismas. Personas que podían sentarse horas consolando a un amigo en crisis, pero que no podían darse 5 minutos de gentileza cuando ellas mismas los necesitaban.
Personas que defenderían con fiereza el derecho de cualquier otro ser a ocupar espacio pero que se disculpaban mentalmente por respirar demasiado fuerte. Eso no es virtud budista. Es violencia interna disfrazada de generosidad. Ahimsa completo o el ahimsa que el Buda realmente enseñó, incluye la no violencia hacia el ser que habita tu propio cuerpo. Incluye no golpearte con el pensamiento. No destruirte con la autocrítica permanente. No tratarte con una dureza que nunca le aplicarías a nadie que te importara. Después de los 50 algo empieza a cambiar en la manera en que experimentas esa violencia interna. Ya no tienes la energía de antes para sostenerla. Ya no tienes el tiempo de antes para desperdiciar en ella. Ya has vivido suficiente como para empezar a ver con claridad que esa voz crítica que llevas dentro no te ha hecho mejor persona. Solo te ha hecho una persona más cansada. Y el cansancio a veces es el comienzo de la sabiduría. Lección 2. El origen del perdón que nunca pediste. Hay una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿De dónde viene esa voz? No la voz que habla en voz alta. La otra. La que funciona de fondo como un sistema operativo que nadie instaló conscientemente pero que lleva décadas corriendo. La que dice que no mereces demasiado espacio. Que tus necesidades son un inconveniente para los demás. Que cuando algo sale mal probablemente es tu culpa. Que deberías ser diferente de lo que eres de maneras que cambian dependiendo de quién esté en la habitación. Esa voz no nació contigo. Los seres humanos no llegamos al mundo creyendo que no merecemos existir. Los niños pequeños no piden disculpas por necesitar atención. No se disculpan por tener hambre o por querer que alguien los escuche. Esa convicción de que las propias necesidades son válidas y que la propia presencia tiene valor es el estado natural. No el egoísmo. El estado natural. Lo que ocurrió después es que alguien o algo te enseñó otra cosa. Tal vez fue un padre o una madre que expresaban amor de maneras que tenían condiciones implícitas. Que sin decirlo directamente comunicaban que su aprobación dependía de que tú fueras de cierta manera y no de otra. Y tú, que eras un niño que necesitaba esa aprobación para sentirte seguro en el mundo, aprendiste a ser esa manera aunque no fuera la tuya. Tal vez fue una cultura que tenía expectativas muy específicas sobre el género, sobre el rol familiar, sobre lo que significaba ser buen hijo o buena hija, buen hombre o buena mujer. Y tú internalizaste esas expectativas tan profundamente que después de un tiempo dejaron de sentirse como expectativas externas y empezaron a sentirse como tu propia voz interior. Tal vez fue una relación que te fue convenciendo gradualmente sin que lo notaras mientras ocurría, de que tus percepciones no eran confiables. Que tus reacciones eran exageradas. Que el problema siempre eras tú. El budismo tiene una práctica que los maestros llaman investigación de la mente. No para juzgar lo que encuentras. No para culpar a las personas que aparecen en esa investigación. Sino para ver con claridad qué es tuyo de verdad y qué es prestado. Qué valores y creencias elegiste conscientemente y cuáles simplemente se instalaron mientras no estabas mirando. Porque hay una diferencia enorme entre una voz que dice no hagas daño a otros porque genuinamente crees en ese valor y una voz que dice no importes demasiado porque alguien en tu pasado necesitaba que no importaras. La primera es sabiduría. La segunda es una herida que aprendiste a llamar virtud. Y después de los 50, con la perspectiva que dan los años y con el cansancio acumulado de cargar algo que nunca fue tuyo, muchas personas empiezan a ver esa diferencia con una claridad que antes no tenían. No porque de repente sean más inteligentes, sino porque finalmente están suficientemente cansadas de cargar el peso equivocado como para preguntarse si en realidad tienen que cargarlo. La respuesta, casi siempre, es que no. Que esa voz que llevas décadas tomando como la verdad sobre ti mismo es en realidad solo la primera historia que alguien contó sobre ti. Y que a los 50, a los 60, a cualquier edad que tengas hoy, todavía tienes el derecho y la capacidad de escribir una diferente. Si lo que estás escuchando está tocando algo que llevas mucho tiempo sin atreverte a tocar, hay una cosa muy simple que puedes hacer ahora mismo. Suscríbete al canal. No por el número, sino porque lo que viene en los próximos minutos va a ir todavía más adentro. Y mereces escucharlo hasta el final. Seguimos. Lección 3. Cuando la opinión ajena deja de tener poder. El budismo tiene una palabra para la impermanencia de todas las cosas. Anicca. Todo cambia. Todo fluye.
Nada permanece en el mismo estado 2 momentos consecutivos. El río que ves hoy no es el mismo río que viste ayer aunque tenga el mismo nombre y corra por el mismo cauce. Tú no eres exactamente la misma persona que eras hace 10 años aunque uses el mismo nombre y vivas en el mismo cuerpo. La mayoría de las personas conoce a Nikka como una enseñanza sobre el apego. Sobre no aferrarse a las cosas porque las cosas cambian y el aferramiento produce sufrimiento. Es una enseñanza verdadera y profunda. Pero hay una aplicación de Anikka que se menciona menos y que después de los 50 se vuelve especialmente liberadora. La opinión que alguien tiene de ti es impermanente. La persona que hoy cree que eres demasiado, mañana puede pensar que eres insuficiente. La persona que hoy te admira, pasado mañana puede ignorarte completamente. La persona que hoy te critica con convicción puede no recordar por qué lo hacía dentro de 6 meses. Las opiniones sobre ti cambian constantemente incluso en la misma persona, incluso en el mismo día, dependiendo del humor que tenga, de lo que le ocurrió esa mañana, de si durmió bien o no, de si está pasando por algo difícil que no tiene nada que ver contigo pero que colorea la manera en que te ve. ¿Y tú has estado construyendo tu identidad sobre eso? ¿Has estado achicándote o expandiéndote, callándote o hablando, eligiendo o renunciando, en función de algo tan inestable como la percepción cambiante que otra persona tiene de ti en un momento específico de su vida? El Buda describió esto con una imagen que lleva siglos siendo poderosa precisamente porque es exacta. Construir tu sentido de valor sobre la opinión ajena es como construir una casa sobre la superficie del agua. La estructura puede verse sólida desde lejos. Puede sostenerse durante un tiempo. Pero en el momento en que el agua se mueve, y el agua siempre se mueve, todo lo que construiste sobre ella se hunde. Después de los 50 muchas personas empiezan a buscar suelo más firme. No porque se vuelvan indiferentes a lo que piensan los demás. La indiferencia total no es sabiduría budista, es disociación. Sino porque han vivido suficiente como para haber visto el patrón completo. Han visto cómo la misma persona que los elogió ayer los criticó hoy. Han visto cómo la aprobación que tanto buscaron llegó tarde o llegó de la persona equivocada o llegó pero no llenó el espacio que esperaban que llenara. Han visto que la validación externa no es el problema que pensaban que iban a resolver con más validación externa. Es una necesidad que no puede satisfacerse desde afuera porque su origen está adentro. El suelo firme que el budismo propone no es la indiferencia. Es el conocimiento propio. La capacidad de saber quién eres con suficiente claridad como para que la opinión cambiante de alguien más no reescriba esa respuesta cada vez que sopla en una dirección diferente. Ese conocimiento no se construye buscando más aprobación. Se construye en el silencio. En la honestidad contigo mismo. En la práctica diaria de preguntarte no qué piensan los demás que eres, sino que eres cuando nadie te está mirando y cuando no tienes nada que demostrar. Y una vez que empiezas a conocer a esa persona con algo parecido a la claridad, la opinión ajena no desaparece de tu radar. Pero ya no tiene el mismo poder de moverte. Porque ya tienes algo en que pararte que no depende de que nadie más lo sostenga. Lección 4. Compasión hacia adentro primero. Existe una palabra en sánscrito que el budismo coloca en el centro de la práctica espiritual. Karuna. Compasión. La capacidad de reconocer el sufrimiento en otro ser y sentir el impulso genuino de aliviarlo. No lástima, que mira desde arriba. No pena, que mantiene distancia. Compasión, que se sienta al mismo nivel que el sufrimiento y lo acompaña sin necesidad de resolverlo inmediatamente. La mayoría de las personas que practican alguna forma de espiritualidad conocen Karuna y la orientan hacia afuera. Hacia los seres que sufren a su alrededor. Hacia el extraño que pide ayuda. Hacia el amigo que está pasando por algo difícil. Hacia los animales, hacia la naturaleza, hacia el mundo en general. Y esa orientación es hermosa y necesaria. Pero hay una pregunta que los maestros budistas hacen a sus estudiantes cuando notan que la práctica de Karuna está produciendo agotamiento en lugar de plenitud. ¿Estás incluyéndote a ti mismo en ese círculo de compasión? Porque hay personas que pueden sentarse horas sosteniendo el dolor de otro ser con una paciencia y una ternura verdaderamente extraordinarias, y que al día siguiente se hablan a sí mismas con una dureza que nunca le aplicarían ni al ser más difícil que conocen. Personas que consolarían a un amigo que fracasó con palabras llenas de gentileza y perspectiva, y que cuando ellas mismas fracasan se dicen cosas que no repetirían en voz alta porque saben que no está bien decirlas.
Personas que defenderían con fuego el derecho de cualquier otro ser a cometer errores y a aprender de ellos, y que se llevan sus propios errores a la cama durante años sin encontrar la manera de soltarlos. Eso no es humildad. Eso no es espiritualidad avanzada. Eso es un doble estándar que tiene un costo enorme y que produce exactamente lo opuesto de lo que busca. El Buda fue muy claro sobre esto. No puedes dar lo que no tienes. No puedes ofrecer compasión genuina, sostenida, que realmente nutra a quien la recibe, desde un lugar de autorrechazo permanente. Puedes dar una versión de compasión desde ahí. Puedes hacer los movimientos. Pero hay una diferencia que las personas sensibles perciben entre la compasión que viene de alguien que también se trata con amor y la compasión que viene de alguien que se está vaciando porque cree que vaciarse es lo que se espera de él. La primera alimenta. La segunda con el tiempo agota a quien la da y a quien la recibe. Después de los 50 muchas personas llegan a este punto de agotamiento y no saben de dónde viene. Han dado mucho. Han sido generosas. Han priorizado a los demás durante décadas. ¿Por qué entonces se sienten tan vacías? La respuesta casi siempre es la misma. Porque el circuito de la compasión tiene que incluir al que da para ser sostenible. Porque karuna que fluye solo hacia afuera termina vaciando la fuente. Porque no existe ninguna enseñanza budista genuina que diga que tu bienestar importa menos que el de cualquier otro ser. Eso fue una distorsión. Una interpretación cultural de la generosidad que confundió el sacrificio con la virtud y que produjo personas generosas pero rotas. La práctica real es más exigente y más hermosa que eso. Es aprender a incluirte en tu propio círculo de compasión. A hablarte con la misma gentileza con que le hablarías a alguien que amas. A reconocer tu propio sufrimiento con la misma honestidad con que reconocerías el de otro. A darte lo que necesitas no como indulgencia sino como condición para poder seguir siendo una presencia genuina en la vida de las personas que te importan. Esto no ocurre de golpe. Es una práctica. Una que va en contra de décadas de hábito. Una que al principio se siente extraña e incluso un poco culpable porque llevas tanto tiempo equiparando el autocuidado con el egoísmo que tratarte bien activa una alarma que dice que estás haciendo algo mal. No estás haciendo algo mal. Estás aprendiendo a hacer algo que debiste aprender mucho antes y que a los 50, a los 60, a cualquier edad que tengas hoy, todavía puedes aprender. El sol no necesita vaciarse para iluminar. Brilla desde su plenitud. Y la luz que da desde ese lugar completo es la que realmente calienta. Lección 5. Dejar de achicarse como práctica espiritual. Hay una confusión que cuesta cara y que muy pocas personas nombran directamente. La confusión entre humildad y autoborrado. En muchas culturas, especialmente en las culturas latinoamericanas donde muchos de nosotros crecimos, la humildad era un valor central. No te creas mucho. No te pongas por encima de nadie. No presumas. No ocupes demasiado espacio. Y detrás de esas instrucciones había algo genuinamente valioso, la advertencia contra el ego inflado, contra la arrogancia que ciega, contra la persona que se cree más de lo que es y trata a los demás como si valieran menos. Esa advertencia tiene sentido. El problema es que muchos de nosotros la internalizamos de una manera que fue mucho más lejos de lo que necesitaba ir. No solo aprendimos a no inflarnos. Aprendimos a desinflarnos activamente. No solo aprendimos a no poner el ego por encima de los demás. Aprendimos a ponerlo por debajo de todos, siempre como posición predeterminada. Y eso no es humildad budista. El Buda enseñó algo completamente diferente sobre cómo relacionarse con uno mismo. Enseñó el camino medio. Y el camino medio no es el punto entre la grandiosidad y la autodestrucción. Es la capacidad de ver con claridad lo que eres sin el filtro distorsionador del ego que necesita inflarse ni el filtro igualmente distorsionador del ego que necesita destruirse. Ambos son movimientos del ego. El que se infla y el que se achica están haciendo exactamente lo mismo desde direcciones opuestas, están obsesionados con su propio tamaño. Uno necesita ser el más grande de la habitación. El otro necesita ser el más pequeño. Pero los dos están igual de preocupados por las dimensiones de su propia presencia. La libertad que el Buda señalaba está más allá de esa preocupación. Es la capacidad de estar en una habitación sin calcular cuánto espacio deberías ocupar.
De hablar sin medir previamente si tus palabras son demasiado o insuficientes para el estándar invisible de alguien más. De tomar decisiones desde lo que genuinamente crees correcto sin necesitar que nadie en la habitación te confirme que tienes razón antes de actuar. Después de los 50 el cansancio de achicarse empieza a volverse más visible. Lo sientes en el cuerpo. Hay una tensión física en hacerse pequeño de manera sostenida. Una contracción en el pecho. Un peso en los hombros. Una manera de caminar que ocupa menos espacio del que el cuerpo naturalmente pediría. Y cuando empiezas a notar esa tensión, cuando la sensación física de tu propio autoborrado se vuelve lo suficientemente clara como para no poder ignorarla, algo empieza a preguntarse si ese esfuerzo constante vale lo que cuesta. La respuesta, casi siempre, es que no. No ha valido lo que ha costado. El espacio que dejaste libre achicándote no fue ocupado por algo mejor. Fue ocupado por quien estaba dispuesto a tomarlo sin preguntarte si tenías objeción. Y tú, que aprendiste que objetar era de mala educación, no objetaste. Dejar de achicarse no significa empezar a empujar a los demás fuera del camino. No significa convertir el péndulo en la dirección opuesta y pasar del autoborrado a la arrogancia. Significa simplemente ocupar el espacio que corresponde a quien eres. Sin inflarlo. Sin deflarlo. Con la dignidad tranquila de quien ya no necesita calcular si tiene permiso de estar donde está. Eso es lo que el Buda llamó recto entendimiento de uno mismo. Y es una práctica espiritual tan exigente y tan valiosa como cualquier otra que hayas encontrado en tu camino. Lección 6. El mundo necesita que estés entero. Hay algo que el mundo moderno raramente te dice pero que el budismo lleva siglos sabiendo. Tu plenitud no es egoísmo. Es una contribución. Vivimos en un momento, este 2026 específico, en que el agotamiento colectivo es visible en todas partes. Personas que se sacrificaron durante décadas y que llegaron a cierta edad sintiéndose vacías sin entender bien por qué. Personas que dieron todo lo que tenían y que ahora descubren que dar desde el vacío no alimentó a nadie de verdad, solo pospuso el agotamiento de todos. Familias enteras construidas sobre el sacrificio de alguien que nunca aprendió que había otra manera de amar. Y en el centro de todo ese agotamiento hay una creencia que nadie cuestionó suficiente. La creencia de que vaciarse es lo mismo que ser generoso. No lo es. El Buda usó una imagen para esto que es tan simple que resulta difícil argumentar contra ella. Describió a dos personas que quieren cruzar un río. Una de ellas todavía no sabe nadar. La otra sí. ¿Cuál de las dos puede ayudar a la otra a cruzar? La respuesta es obvia. Y sin embargo vivimos como si la persona que no sabe nadar tuviera la obligación moral de lanzarse al río a ayudar a quien se está ahogando, aunque eso signifique que se ahoguen los dos. Estar entero no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene sin esfuerzo. Es una práctica diaria. Es elegir cada día tratarte con la misma consideración con que tratarías a alguien que te importa. Es construir los límites que te permiten dar desde la abundancia en lugar de desde el déficit. Es reconocer cuando necesitas recibir antes de poder volver a dar. Y es entender que cuando haces ese trabajo, cuando inviertes en tu propia integridad, no estás siendo egoísta. Estás siendo responsable de la calidad de lo que ofreces al mundo. Piensa en las personas que más han influido positivamente en tu vida. No las que más se sacrificaron. Las que más te han dado de algo genuino. Las que cuando hablaban contigo sentías que estaban completamente presentes. Las que su compasión llegaba de un lugar que no se sentía vacío ni agotado sino lleno y disponible. Las que podían sostenerte en tus momentos difíciles sin derrumbarse ellas mismas. Esas personas no llegaron a ese lugar vaciándose. Llegaron ahí cuidándose. Poniéndose límites. Aprendiendo a decir no cuando no podían dar. Tratándose con la compasión que después fueron capaces de ofrecerte a ti. Después de los 50 tienes la perspectiva para ver ese patrón con claridad. Y tienes la oportunidad, si decides tomarla, de ser esa persona para los que te rodean. No la persona que se sacrificó hasta no quedar nada. Sino la persona que aprendió tarde pero a tiempo que estar entero es el regalo más grande que puedes hacer a cualquiera que te importe. El mundo de 2026 no necesita más personas rotas dándose mutuamente pedazos de sí mismas. Necesita personas que hayan hecho el trabajo difícil de tratarse con honestidad y compasión.
Que hayan mirado hacia adentro con el mismo cuidado con que miraron hacia afuera durante décadas. Que hayan aprendido a incluirse en su propio círculo de amor no como acto de egoísmo sino como acto de responsabilidad. Tú puedes ser esa persona. No mañana. No cuando hayas resuelto todo lo que queda pendiente. No cuando te hayas ganado el derecho que en realidad nunca necesitó ser ganado. Ahora. Con lo que tienes. Con lo que eres. Con los años que llevas encima y la sabiduría que esos años te dieron aunque no siempre se sintiera como sabiduría mientras la estabas adquiriendo. El sol de la parábola no pidió permiso para brillar esta mañana. No consultó si el momento era conveniente. No se preguntó si alguien en algún lugar preferiría que no saliera. No calculó cuánta luz era demasiada luz ni cuánta era insuficiente para satisfacer las expectativas de cada ser que iba a recibirla. Simplemente salió. Porque esa es su naturaleza. Y la tuya, debajo de todo lo que aprendiste sobre achicarte y justificarte y disculparte por ocupar el espacio que ocupas, también tiene una naturaleza. Una naturaleza que no necesita permiso. Que no necesita aprobación para ser válida. Que no necesita explicarse ante quien no está dispuesto a verla con honestidad. Después de los 50 no se trata de ocupar más espacio. Se trata de dejar de disculparte por el que ya tienes. De tratar tu propia vida con la misma compasión que le darías sin dudarlo a cualquier otro ser que encontraras en el camino. De reconocer que la voz que dice que no mereces es una voz prestada que puedes devolver porque nunca fue tuya. De entender que ahimsa, la no violencia, empieza adentro. Que karuna, la compasión, te incluye a ti. Que el camino medio pasa por el centro de quien eres, no por debajo de él. No tienes que ganarte el derecho a estar aquí. Ya estás aquí. Eso es suficiente. Eso siempre fue suficiente. Que estés en paz. Que estés presente. Que seas libre. Nos vemos en el próximo cuento.